Ya los dejo entonces con la moderación de Eduardo Serantes en el panel Demandas de Sustentabilidad aquí en la jornada de la Mesa de las Carnes. Adelante. Allá sí, ok. No, bueno. No, quedémonos acá. Sí, pues. Bueno, quiero agradecer a los amigos que organizan esta mesa, a David, a Luis, Fernando, Víctor. Gracias por tercer año, estamos con el tema ambiental en la mesa. Realmente, y estoy acompañado hoy por Ernesto Bigliso, que hace 3 años fue la primera vez que presentó este tema, el tema de balance de carbono y la importancia que tiene esto para la ganadería. Ernesto, estoy acá con dos hombres de la ciencia muy buenos. Ernesto, sus antecedentes son de CONICET y el INTA, y ahora está trabajando en GPS con nosotros. Y Christian Feldman, director ejecutivo de ACREA. A modo de introducción, les quiero comentar algo de lo que hemos avanzado en este tema desde el año pasado. Uno de los temas importantes es el tema de las emisiones y nuestro compromiso como país, que hemos firmado en 2015, de reducir las emisiones. Y en esto influye en Argentina en forma significativa el sector agropecuario y el sector ganadero en especial. Hemos formado el año pasado una mesa también de diálogo, de trabajo con los científicos que están trabajando en el sector privado junto con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Agricultura para ponernos alineados todos a trabajar como país en una misma línea. Hace 3 años nos acude Ernesto con sus novedades del secuestro y del balance de carbono, pero necesitamos mucho más científicos trabajando y alineados en este tema. Necesitamos que el CONICET, el INTA, las universidades, todos trabajemos a lograr más información para poder después demostrarlo esto al mundo. Y en eso estamos trabajando en forma coordinada en esta mesa. Pero mientras tanto, tenemos el desafío de avanzar en algo que ya salió acá, lo puso Dardo hoy hace un rato, sale cada 2 minutos se habla de certificaciones. Nosotros creemos que lo otro va a llevar más tiempo, mientras tanto tenemos que avanzar en esto, que si no se vuelven verdaderas barreras para arancelarias. Tenemos que avanzar en certificaciones y en este tema concreto en certificación de carbono neutro, tanto en nuestra agricultura como en nuestra ganadería. Desde GPS le planteamos esto a la Bolsa de Rosario y a la Bolsa de Cereal de Buenos Aires, y vamos a avanzar porque nosotros en el corto plazo deberíamos poder certificar carbono neutro. Para esto se van a llevar a las distintas mesas y especialmente para el tema carne, la mesa de carnes, para empezar a trabajar. Es muy importante porque esto nos va a dar, como recién decía Sebastián Rodríguez Larreta, mejores precios, mejores condiciones para comercializar, y ni hablar ahora con los avances que tenemos con Mercosur y con la Unión Europea. No voy a profundizar más, estoy de coordinador, así que les quería decir por lo menos esto, porque son novedades importantes y que creo que tenemos que trabajar todos juntos por estos temas. Así que acá ahora Christian nos va a comentar cómo vivieron en ACREA este tema de sustentabilidad, este tema ambiental en los últimos años, y el recorrido que han tenido ellos es muy parecido al recorrido que hemos tenido todos nosotros en un tema que no le dábamos importancia hace unos años y hoy es un tema que se vuelve prioridad. Y después Ernesto nos va a comentar todo lo que ha avanzado en estos temas y cada día da un paso más y profundiza un paso más en todo esto que es balance de carbono en la ganadería. Cristian, adelante. Muchas gracias. Disculpen, adelante. Eduardo, Sí, disculpa, pero me voy a levantar. Creo que tengo una situación complicada porque mi señora está convencida que yo uso camisas slim fit y raramente me calzan bien. Entonces cuando estoy sentado tengo que estar sosteniendo el aire para que no me explote la camisa. Entonces prefiero estar parado. Yo
Les quiero hacer un paralelismo de esta situación ambiental con lo que viene pasando en CREA desde hace más de 60 años. El primer grupo CREA, como muchos de ustedes saben, surge por una cuestión de sostenibilidad ambiental, puntualmente tranqueras adentro. Y la verdad que la cuestión ambiental y de la sostenibilidad ambiental en el movimiento CREA y en los grupos ha sido una cuestión de discusión permanente. De hecho, nuestro fundador, don Pablo Arí, tuvo continuamente una gran discusión para erradicar el concepto de explotación agropecuaria, porque él decía, nosotros no explotamos en el sentido de extraer de manera no renovable nuestros suelos, sino que los cultivamos para que se enriquezcan. Así que en el ADN CREA la cuestión ambiental ha estado desde un principio muy metido, pero no fue hasta hace relativamente poco, hasta hace, le diría, alrededor de 10 años, que la cuestión ambiental se institucionalizó. Y se institucionalizó, como pasa en muchos casos, cuando se le empezó a asignar recursos específicos a un proyecto, a un área de trabajo para las cuestiones ambientales. Hace 10 años realmente, de los 60 años, 59 años que tenemos como vida en el movimiento CREA, hace 10 años apenas que tenemos un área de ambiente. Y lo interesante es que lo que nos pasó es que durante 50 años estuvimos discutiendo cuestiones ambientales tranqueras adentro. Nuestras preocupaciones eran por las pérdidas de condición de los pastizales o pérdidas de suelo, la erosión, ¿no? Los balances de nutrientes. Eran todas cuestiones del ambiente, pero al final del día cuestiones tranqueras adentro. Lo que nos lleva a institucionalizar en un proyecto hace 10 años la cuestión ambiental dejó de ser lo que pasa tranqueras adentro para ser lo que pasa tranqueras afuera. Y ese fue el primer clic. Y en esto me gustó, hay un autor que en su tesis doctoral hace muchos años, hace como 16 años, más de 15 años atrás, en Holanda conceptualizó este cambio que hubo en la sociedad, planteando 3 focos de la sostenibilidad. A ver si no le erro el botón. Y creo que puedo hablar así. Sí, perfecto. Acá Cornelissen, Tim Cornelissen, que fue el autor que yo les mencionaba, plantea en un primer foco de la sostenibilidad y la cuestión ambiental, todo el peso estuvo sobre sostener y mantener la productividad agropecuaria. Lo que hacíamos era cuidar nuestros suelos, cuidar la fertilidad, etcétera, para sostener la productividad agropecuaria, y ese era el foco de la sostenibilidad. Un segundo paso fue sostener la empresa agropecuaria. Entonces, al concepto de sostenibilidad ambiental le incorporamos cuestiones económicas, le incorporamos las cuestiones, sociales, ¿no? Las personas, hoy en el primer panel hablaban las personas, nuestros equipos de trabajo, también es fundamental en el concepto de sostenibilidad. Un punto importante, que los criterios de sostenibilidad, hasta ese momento, cuando estábamos hablando en estos 2 focos, los criterios de sostenibilidad se originan y se aplican dentro de nuestro sector, el agro. Pero Cornelissen dice, y ya hace muchos años atrás, dice, hay otro pasito más que ha dado en el desarrollo de este concepto de la sostenibilidad, que es la continuidad de la sociedad, la continuidad del estándar de vida o la mejora permanente del estándar de vida, de la calidad de vida. Y en este caso, el foco de la sociedad deja de ser el sistema agropecuario per se para ser la continuidad de la sostenibilidad de la sociedad per se. Esto parece una elaboración conceptual muy elaborada, o muy desarrollada, pero en realidad lo que nos está diciendo hoy los criterios de sostenibilidad no lo estamos discutiendo solamente en el agro, sino que los discute la sociedad. Y ese es un punto, me parece, crítico, un cambio importantísimo cuando hablamos de sostenibilidad. Dejamos de ser los ingenieros agrónomos los que discutimos cómo evaluamos si algo es sostenible o no. Perdón, los veterinarios también, ¿no? Para decir, es la sociedad en su conjunto la que está discutiendo el concepto de sostenibilidad.
Y esto no es algo que yo desee, ¿no? No digan, no, porque Cristian... No es Cristian el que... ni crea el que quiere. Esto es una descripción de lo que está pasando en la realidad. Y si uno mentalmente hace un raconto de lo que nos sucede continuamente en las discusiones urbano-rural, está finalmente esta discusión, que los criterios de sostenibilidad hoy están puestos fundamentalmente o son discutidos fundamentalmente por la sociedad. Y le digo un par de conceptos sobre esto, ¿no? Primero, el tema de cambio climático, de las cuestiones ambientales. Esto es un gráfico donde en el eje de las X viene la probabilidad y en el eje de las Y el impacto que elabora todos los años el Foro Económico Mundial, y lo que hacen es una gran consulta a referentes académicos, empresariales, globales, sobre cuáles son los principales riesgos en el mundo. Y disculpen que está en inglés, pero esto está tomado literal lo pegué del informe directamente. Si ven todos los puntos verdes, los que tienen mayor riesgo y mayor probabilidad de ocurrencia son todas cuestiones ambientales, en especial referidas al cambio climático. Dijimos que es la sociedad hoy la que está definiendo, queriendo definir los criterios de que algo sea o no sostenible, y hablemos un poquito de quién es esa sociedad, ¿no? Un par de datos sobre la sociedad. Esto es una encuesta ya un poquito antigua, pero no creo que esté cambiando mucho lo que está pasando en la sociedad. En este caso, en Estados Unidos, la consulta era, ¿usted cree que hay consenso entre los científicos sobre la existencia y sobre la responsabilidad en el cambio climático? Digamos, si es origen antrópico, si es una era de hielo. Bueno, hay una parte que no sabe ni contesta, pero después, entre los que dicen que sí hay consenso y los que dicen que no hay consenso, está repartido. Y le digo algo, hay consenso. Hay consenso. O sea, los que no tienen consenso es una parte minúscula, pero hay consenso de que el cambio climático existe y que es de origen antropogénico. Pero la sociedad eso no lo tiene por qué saber. Y la sociedad, al final del día, son nuestros consumidores. Porque uno es una entelequia, la sociedad, pero en realidad son los que deciden comprar nuestros productos. Y no podemos esperar que los ciudadanos estén capacitados para distinguir investigadores que la tienen re clara o investigadores que no la tienen tan clara, pero también que se declaran como investigadores. Y hablando también de la sociedad, y esto es una encuesta mucho más reciente de la Universidad de El Salvador, siguiendo la misma metodología de Yale, del año pasado, en donde, hablando sobre cambio climático, usted, ¿en quién más confía para obtener información? Prácticamente el 60% en las ONG. Cuando comenté esto en CREA me dijeron, uy, qué bueno, la ONG, nosotros somos... Le dije, no estamos hablando de CREA, ¿no? No estamos hablando prácticamente de ninguna de las instituciones que están sentadas acá. Menos o alrededor del 20% en los científicos. Esta es la sociedad que va y compra. Y es una sociedad muy susceptible a esta posverdad, ¿no? Este término que apareció en donde lo emocional es mucho más importante, aparentemente, que lo basado en ciencia que nos va a mostrar Ernesto. En este concepto, en esta línea de pensamiento, en la dificultad que tenemos, digamos, criterios discutidos por la sociedad, y encima una sociedad que claramente la ciencia no es su principal referente ni cerca, nosotros podemos tomar diferentes actitudes. Y en esto, ¿qué podemos hacer, no? En términos de ganadería y cambio climático, y a mí me pareció interesante, todos hemos tenido algún problema en la vida, y los psicólogos a cómo respondemos y las etapas que nos suceden en cómo aceptamos esos problemas, le dicen las etapas del duelo, ¿no? Pero no es solamente por un duelo, es por cualquier problema que tengas. Entonces, dicen, en la primera etapa, cuando te viene un shock fuerte a vos, a tu familia, a tu sector, lo primero que haces es negarlo. Y por esa etapa pasamos. Por esa etapa de, no, en realidad, no, es mentira. Si las vacas son buenísimas, ¿no? Lo negamos. Una etapa, y no hemos pasado un montón de tiempo, y sigue por ahí, me estaba avisando que terminé, que hemos negado la cuestión. Una segunda etapa en este proceso del duelo es la ira. No puede ser. Justo ahora que la mesa de las carnes, que venimos todos a fondo, justo ahora nos vienen con este problema.
estos flacos que contaminaron el mundo, ahora nos quieren hacer cargo a nosotros. Nos enojamos con el problema. Hasta ahora con eso no lo resolvemos. Hay una tercera etapa, y eso siempre pasa así, es buscar negociarlo. Bueno, sí, está bien, pero en realidad veamos si hay alguna manera de mostrar que no, que somos buenos y que... Existe esa etapa también, eso es naturaleza humana, ¿no? Y nos pasa con cualquier problema. Y en el tema del cambio climático y la ganadería, yo siento, y cuando hablo con miembros CREA, con muchos productores, siento que muchas veces estamos en alguna de estas etapas. Instituciones, muchas veces siento que estamos en alguna de estas etapas. La próxima etapa es cuando veo que la ira, que la negación no sirve, que la negociación no sirve, nos deprimimos. Estamos en el horno, parece que eso, material sintético que le dicen carne sintética va a ser el futuro porque nosotros siempre vamos a hacer un desastre, etc. ¿No? Nos deprimimos. Pero hasta ahora con eso no solucionamos nada. De la única manera que te dicen los psicólogos de que uno puede avanzar en este proceso del duelo es en la aceptación. Y no es una aceptación pasiva de, bueno, estamos condenados, sino es en el proceso de aceptar para trabajar en conjunto. La ganadería, sin ninguna duda, que genera gases de efecto invernadero. Hay trabajos interesantísimos, como los que nos va a mostrar Ernesto, en donde nos muestra un potencial eventualmente de secuestrar una parte importante de esos gases. Pero ese no es el tema. El tema es que la ganadería también genera muchos valores positivos desde el punto de vista ambiental. Y eso no lo estamos diciendo tan fuerte como negando el problema que tenemos con los gases de efecto invernadero. El mundo, desde el punto de vista ambiental, no sería mejor sin ganadería. Sería mucho peor. Y eso lo tenemos que destacar. Y para eso nos tenemos que juntar con otros, tenemos que aceptar la situación, tenemos que mejorar, juntarnos con otros que nos digan qué cosas hacemos mal para seguir mejorando y que muchas veces no son de nuestro sector. Pensemos que los criterios de sostenibilidad, nos guste o no, hoy son discutidos en la sociedad, una sociedad que no necesariamente cree en la ciencia. O sea, no creamos que porque tenemos el mejor paper vamos a convencer a todos. Veamos de trabajar generando consensos con sectores de la sociedad que son parte representativa de nuestros consumidores. Porque si no hacemos eso, vamos a morir en un mercado cada vez más chiquito, pero con la razón segura. Así que, bueno, quería trasladarles estas inquietudes. Nosotros creo que el movimiento CREA hemos pasado por estas etapas y hoy, ya de hace varios años, estamos en esta etapa de aceptación y trabajando junto con otros para ver cómo hacemos cada vez mejor lo que nos gusta hacer, lo que son nuestras empresas y con lo que estamos convencidos que hacemos un gran bien para toda la población y para el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ernesto. Perdón, me extendí un poco. Bueno, voy a adoptar la modalidad de Cristian, también voy a hablar parado desde acá. Muchas gracias ante todo a la Mesa de las Carnes por invitarme a participar. El tema que yo voy a desarrollar, no sé si se podrá instalar la diapositiva. Bueno, mientras eso lo logramos, lo que no es esa, tampoco. El archivo figura como con mi apellido, Vigliso. Empezá, Ernesto, mientras van buscando. Bueno, por ahí vamos. Ahí Ahora está, sí. ya está. A ver, para arrancar, digamos que todo lo que tiene que ver con la ciencia del carbono ha tenido un enorme progreso en los últimos 30 años. Muchas investigaciones que vienen sobre todo del hemisferio norte. Hemos avanzado en los conocimientos y eso nos ha permitido entender algo que nos involucra a todos, que es fundamentalmente los mecanismos que están detrás del calentamiento global y del cambio climático. Esa es es algo que no podemos negar. Ahora bien,
parte de este conocimiento sobre la economía del carbono se nos puede volver en contra, y de hecho se nos está volviendo en contra. Entonces, lo que hemos hecho durante los últimos 3 o 4 años, desde GPS, impulsado por la Sociedad Rural Argentina, es realizar algunas investigaciones para ver si en este edificio teóricamente sólido había algunas fisuras a través de las cuales podíamos colarnos y tratar de hacer pie y defender mejor nuestra producción agropecuaria en general y ganadera en particular. Entonces, lo que yo les voy a plantear es 3 grandes, digamos, líneas de fisura, que yo lo llamo acá la triple encrucijada del carbono en la producción ganadera. Esa triple encrucijada tiene 3 aspectos: la emisión, el secuestro y la huella de carbono. Me voy a concentrar básicamente sobre esos 3 aspectos, que son los que en una revisión, digamos, sintética de lo que hemos hecho en GPS, refleja el trabajo nuestro. La primera encrucijada tiene que ver con la emisión de carbono, y aquí hay algunas novedades que vamos a tener que tener en cuenta en los próximos años, porque nos van a influir en la forma en cómo estamos evaluando las emisiones de nuestra ganadería. Ustedes lo que ven ahí es un gráfico que muestra lo que está en amarillo y en rojo. Son las emisiones de anhídrido carbónico, que es el principal gas de efecto invernadero. Lo que está en celeste, el anhídrido carbónico aproximadamente explica el 75% de las emisiones totales. Lo que está en celeste más claro se refiere al metano, que es el gas al cual fundamentalmente está vinculado la ganadería, y lo que está más arriba, otro gas que es el óxido nitroso, otro gas potente de efecto invernadero, que tiene distinta potencia. Como se ven ahí, se califica como 1 lo que es el anhídrido carbónico, se multiplica por 23 las emisiones de metano, eso significa que tiene 23 veces más potencia invernadero que el anhídrido carbónico, y el más potente de todos es el óxido nitroso, que es el que está arriba, que hay que multiplicar por 310. Ahora bien, hay algo que las evidencias científicas más cercanas nos están mostrando y que no se mostraba hace algunos años. El anhídrido carbónico dura en la atmósfera aproximadamente unos 1000 años o más de 1000 años, o sea, lo que no es capturado por las plantas queda en la atmósfera por más de 1000 años. El óxido nitroso se calcula que aproximadamente 100-120 años, y aquí un poco el tema que nos interesa, que el metano, una molécula de metano que es emitida aproximadamente en 10 años, se desarma en la atmósfera y desaparece. Eso nos hace replantear totalmente la situación, y una cosa entonces es medir el impacto del metano en un periodo determinado, el momento que es emitido, y otra cosa es cuando proyectamos esas emisiones en el largo plazo. Eso nos cambia totalmente el panorama, y si bien esto no está todavía, digamos, internalizado en la forma de evaluar estas cosas, las vamos a tener que tener en cuenta en los próximos años. Un segundo aspecto tiene que ver con el secuestro de carbono. Y acá es donde más hemos trabajado en los últimos años. Nosotros sabemos que los países del Mercosur, en este caso concreto Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tienen un altísimo porcentaje de tierras de pastoreo. Argentina 81, 42 Brasil, 69, 89 Paraguay y Uruguay. Y esto nos plantea un aspecto que ha sido muy poco estudiado, pero que venimos difundiendo en los últimos años, en los últimos tiempos mucho, que es cuánto secuestran de carbono nuestras tierras de pastoreo. Acá nos enfrentamos a una situación que toda la información científica que nos viene en general del hemisferio norte tiende a simplificar el problema y asumir que nuestras tierras de pastoreo están estabilizadas en un porcentaje permanente de carbono. Esto quiere decir que si los suelos están saturados de carbono, no hay posibilidades de secuestrar más carbono.
Nosotros en GPS, y ya lo venimos planteando también en Sociedad Rural Argentina desde hace varios años, sostenemos una hipótesis, y es solo una hipótesis, de que estamos más abajo en esa curva de crecimiento y que por lo tanto tenemos un margen o un potencial de secuestro que es realmente significativo. Y para probar nuestras hipótesis, lo que hicimos fue un importante trabajo de metaanálisis que involucró aproximadamente 768 casos publicados en revistas científicas muy conocidas y prestigiosas, y para distintos biomas y regiones climáticas fuimos encontrando las medias y las dispersiones estadísticas de esas publicaciones en lo que se refería al secuestro de carbono. La línea punteada indica un 0, o sea que no se secuestra nada, pero todo lo que está arriba implica secuestro y lo que está debajo de la línea del 0 implica pérdida de carbono. Y para nuestra sorpresa encontramos con que un altísimo porcentaje de las tierras de pastoreo, que es el área que está cerrada en amarillo, casi todas las publicaciones lo que mostraban es que realmente existía un potencial de secuestro importante de carbono, y en base a eso lo que hicimos luego es confrontar estas ideas y ponerles a nuestros biomas de pastoreo, a nuestras tierras de pastoreo, los valores que surgieron de ese análisis, y lo que se ve ahí es cómo analizamos la situación, el balance de carbono de 4 países cuando incorporamos cuando no se incorporan las tierras de pastoreo, o sea que se le asigna un valor 0 de secuestro, es lo que está en verde significa secuestro, lo que está en amarillo significa emisión, y lo que está en gris es si los valores de ese balance son positivos o negativos. En general tienden a mostrar en los 4 países los informes que tenemos balances negativos de carbono, o sea que estamos perdiendo carbono. Cuando modificamos el enfoque y asumimos que nuestras tierras de pastoreo tienen un potencial de secuestro, ustedes ven que las barras verdes suben mucho y sube de una manera muy importante también el balance de carbono, que es lo que está en gris. O sea que cuando incorporamos ese factor, encontramos que nuestros balances de carbonos empiezan a ser positivos y que realmente estaríamos en una condición muy favorable para defender la ganadería y otros sistemas de producción agropecuaria. En general hay otro aspecto ya menos estudiado. Este es un mapa de cómo han ido evolucionando los usos y la cobertura de la tierra en la región pampeana en los últimos 150 años. Mapas reconstruidos a partir de datos globales, y vemos que en general todo lo que está en verde son las tierras cultivadas, digamos, cultivos anuales, pasturas cultivadas. Y lo que vemos ahí es que ha habido, obviamente, como es de esperar, un avance muy importante de la agricultura de servicio a la ganadería y de la propia agricultura de cultivos de cosecha. Y lo interesante para ser analizado, y que vamos a analizarlo con más profundidad, es que gran parte de la población bovina en la Argentina está focalizada dentro de las áreas, dentro de lo que llamaríamos áreas agrícolas, o áreas de mayor desarrollo agrícola. Más del 50% de las cabezas bovinas están ubicados ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos están mostrando las investigaciones hechas en el país? Y bueno, que cuando se suceden los años de cultivos agrícolas, los contenidos de carbono en el suelo van declinando. Este es un conocimiento internacional que en todo el mundo se ha replicado. O sea, cuanto más años de cultivos subsiguientes tenemos, el carbono tiende a declinar. Pero que lo que también han mostrado algunos trabajos en la Argentina es que cuando esas tierras de cultivo entran en una rotación con la ganadería, se recupera muy rápidamente, en muy pocos años, el carbono que se venía perdiendo. O sea que en tierras que fueron perdiendo su almacén de carbono, fueron perdiendo el contenido de carbono, lo pueden recuperar y transformarse en un factor importante de incremento que ayudaría obviamente a mejorar aún más el balance de carbono. Y así esto nos lleva, este asunto del balance de carbono nos lleva a la tercera encrucijada, que es de lo que hoy se está hablando mucho, que es la huella de carbono.
y la huella de carbono empieza a ser asociada cada vez más a problemas que tienen que ver con la certificación de carbono de nuestros productos y que se pueden eventualmente convertir, de hecho yo creo que ya están habiendo evidencia, se pueden convertir en barreras pararancelarias que dificulten nuestra producción. Y la carne, sobre todo la carne bovina, y la carne de rumiantes en general, va a ser uno de los focos de mayor castigo en los próximos años. Tenemos que asumir lo siguiente, todos estos sistemas, digamos, de evaluación de huella de carbono nos vienen, lo tenemos heredados del hemisferio norte, son los que más han investigado este tema, y aquí tenemos que tener en cuenta, volviendo un poco a repasar lo que vimos, que en general en el hemisferio norte lo que hay son sistemas industriales de tipo intensivo, ganadero intensivo, porque hay poca tierra y tienen que producir mucho por unidad de superficie y la tierra es muy cara. Pero nosotros estamos en sistemas pastoriles semi-intensivos o extensivos que tienen además, trabajan con cargas o densidades animales más bajas y tienen las pasturas como respaldo para ganar y acumular carbono. Es por eso que la emisión de carbono está en ambos tipos de sistemas y eso no lo podemos negar. Pero acá hay un potencial de secuestro de carbono que no tienen los sistemas industriales más intensivos. Entonces, uno de los métodos más desarrollados en el hemisferio norte es digamos, yo lo que voy a presentar son 3 ejemplos. Uno de los ejemplos más habituales es valorar la huella de carbono únicamente en función de las emisiones de carbono. Con una característica que estos métodos le transfieren al producto final, diríamos, la memoria de carbono de los insumos exógenos utilizados. O sea, cuando nosotros, digamos, este es un sistema, digamos, pongamos un sistema de invernada pastoril, cuando nosotros queremos calcularle la huella de carbono, tenemos que incorporar, o este sistema incorpora, todo el carbono que se ha emitido para la manufactura de fertilizantes, la manufactura de plaguicidas, transporte de insumos. O sea, es como si nos viniéramos haciendo cargo en nuestros sistemas de producción de la basura que nos tira el vecino en nuestro terreno. Y lo propio pasa, por ejemplo, en este sistema que es de pasturas y suplementación con maíz, cuando al maíz le cargamos igualmente esos mismos insumos que tienen que ver con la propia manufactura. En realidad, estos sistemas, quien ha emitido para producir esos insumos que nosotros utilizamos, ya tienen que ser computados a quienes proveen esos insumos. O sea, a nosotros no nos pueden cargar, diríamos, en la cuenta de electricidad lo que le compramos al supermercado chino, a la quesería, al panadero, ¿no es cierto? Entonces, de esas emisiones se tienen que hacer cargo estos proveedores. Ahora bien, cuando estos sistemas, que son sistemas que estamos cuestionando en realidad, donde vemos fisuras, le cargan la memoria de carbono que viene de los insumos externos al sistema, ¿qué es lo que nos empieza a pasar? Si el sistema secuestra 0, empezamos a cargarle todas esas cuentas de carbono y generamos un número determinado. Ahí figura 3,8 kilos de carbono, que sería lo que se estaría perdiendo por kilo de carne cuando le computamos esos costos que vienen de afuera. Y además tenemos los costos internos propios del propio sistema de producción, que son fundamentalmente emisión de metano, emisión de óxido nitroso y también el uso de energía que realizamos nosotros en nuestras labores. Este sería el camino más habitual, como habitualmente se está evaluando la ganadería. Ahora bien, acá creo que nos comimos un paso. Algunos trabajos canadienses están haciendo ese mismo ejercicio, porque esto es un trabajo de contabilización de emisiones y de secuestro. Están eliminando en ese análisis todo aquello que viene acumulado con la manufactura de fertilizantes, plaguicidas, insumos, etc. En consecuencia, como es de esperar, aunque el secuestro sea de carbono, sea 0 en el caso del carbono,
emisión o la huella de carbono de ese kilo de carne baja significativamente. Este, digamos, es un sistema que de alguna manera está eliminando distorsiones que claramente vienen de otro sistema, de otra forma de medir. Ahora bien, si nosotros estos sistemas los vinculamos con los secuestros de carbono que hacen nuestros sistemas pastoriles de producción, encontramos con que solo tenemos que computar la emisión de metano, la emisión de óxido nitroso, el uso de energía por las labores y residuos de cosecha que también emiten. La sorpresa es que cuando le eliminamos todo aquello y empezamos a incorporar el secuestro de carbono que estarían haciendo hipotéticamente nuestras pasturas, encontramos con que la huella de carbono pero baja muy significativamente. Y este obviamente es el tipo de sistemas que nosotros tenemos que defender si queremos certificar productos en el futuro. O sea, no comprar a libro cerrado los sistemas que nos vienen de otro lado, que no contemplan las peculiaridades de nuestros propios sistemas de producción y empezar a diseñar nuestros propios sistemas para negociarlos en el futuro. En consecuencia, si nosotros tenemos aquí los tres sistemas, ustedes van viendo cómo pasar del sistema A al sistema B y al sistema C podemos bajar muy significativamente la huella de carbono de nuestros productos. Es un problema de contabilidad, pero ese problema de contabilidad tiene que ser negociado. En consecuencia, lo que estamos proponiendo e imaginando desde nuestras instituciones es que si tomamos un sistema solamente basado en la emisión de carbono, y lo comparamos con un sistema basado en el balance, o sea, en la emisión, pero también con el secuestro, vemos que este sistema primero, el de la izquierda, valora la emisión de carbono por kilo de producto, pero aquel valora el balance de carbono ya del sistema productivo. Este no evalúa el secuestro de carbono, este sistema, y aquel sí lo evalúa. Este computa la emisión por manufactura de los insumos externos que nos vienen desde afuera, y este no computa la emisión por manufactura de insumos externos. Este analiza por separado cada actividad productiva del sistema, la carne, la soja, el maíz, y los tiende a separar, a desagregar. Y este sistema, como analiza un sistema de producción, lo analiza en conjunto. En consecuencia, este es un sistema que intenta certificar un producto y nosotros creo que tenemos que evolucionar hacia un sistema que certifique un proceso. Ya como conclusiones diríamos que la primera encrucijada, o sea, el primer resquicio por donde podemos incorporar nuestro conocimiento científico, se refiere a la necesidad de reanalizar el rol del metano en la contabilización de las emisiones. Ahí nos podemos encontrar varias sorpresas. La segunda encrucijada o el segundo resquicio es que es necesario profundizar el análisis del secuestro de carbono en sistemas ganaderos con el fin de validar resultados de nuestras revisiones y metaanálisis. Todo esto que estamos proponiendo obviamente tiene que ser validado con estudios más profundos, sobre todo apoyado en estudios de campo. Y la tercera encrucijada, podemos decir que es altamente recomendable diseñar un sistema regional que evalúe objetivamente la huella de carbono y no subjetivamente en la ganadería con el fin de evitar la imputación de emisiones que son sesgadas o imputación sesgada de emisiones y contabilizar la integralidad del sistema de producción o del proceso integral de producción. Gracias. Bueno, gracias Ernesto. Tenemos que ir cerrando. Yo le diría para cerrar, nosotros en Argentina tenemos un sistema de producción agrícola con nuestra siembra directa y ganadero con todo lo que estamos viendo, que estamos seguros que somos más sustentables que África, más sustentables que Europa, más sustentables que Asia. Sin embargo, cuando recibimos la información nos dice todo lo contrario. Por eso tenemos el gran desafío ahora de trabajar, por un lado, como les comentaba, con los científicos que estamos mucho más de acuerdo, como decía Cristian, cuando nos ponemos todos juntos a trabajar, que lo que decimos pues tenemos que medir y probar estas cosas. Pero mientras tanto,
el mundo avanza a gran velocidad, entonces tenemos que avanzar en las certificaciones y esto del carbono neutro, los bonos de carbono, lo que estamos hablando con las bolsas que les comentaba al principio. Y el otro gran desafío, y cerremos con esta gran preocupación, pero no como una preocupación, sino como un desafío, es comunicar a la sociedad. Porque mientras nosotros decimos todas estas cosas, prendemos el teléfono y tenemos todo WhatsApp que dicen todo lo contrario a lo que nosotros estamos diciendo. Entonces nosotros tenemos la obligación de ir comunicando todas estas cosas, primero a la sociedad de nuestros consumidores, que finalmente, como se decía hoy, son hoy realmente los que marcan la cancha en este tema. Pero también a nuestra propia sociedad para mostrar que realmente producimos en forma sustentable. Y en eso estamos. Así que gracias por el panel, gracias a la Mesa de Carnes por esta oportunidad.